Buenos días para esta actual preparación para la sesión número 3 del laboratorio de química. Espero que se encuentren bien. Em, bueno, podemos ver de una vez aquí, está proyectando en la pantalla. Tenemos lo que es el cronograma que viene en la orientación del curso, en donde para la sesión 3 que es la que nos corresponde el próximo sábado. Las prácticas que se han asignado son la práctica número 5, denominada relaciones estequiométricas, y la práctica número 6, eh, denominada determinación del calor específico del hierro. Bien, entonces, estas son las dos cosas que vamos a estar revisando. Ya yo me he ubicado aquí también en lo que es nuestra plataforma AprendeU. Recordarán que por aquí tenemos un menú con las sesiones. Al presionar sesión 3, pues llegamos aquí a esta parte donde dice calorimetría y estequiometría. Y tenemos lo que son los objetivos de los experimentos. Em, y bueno, tal vez iniciando por ahí. Primer objetivo sería determinar las relaciones cuantitativas existentes entre los reactivos y los productos de una reacción. Luego, calcular los rendimientos teóricos para compararlos con los rendimientos experimentales obtenidos en un proceso químico. Y tercero, estudiar los conceptos relacionados con análisis volumétricos cuantitativos de sustancias. Y por último, ejecutar las técnicas básicas para el análisis volumétrico de sustancias. Estos son los objetivos que tenemos por ahí. Y como es de costumbre también, tenemos una sección de videos en donde ya los profesores eh, que se convirtieron aquí en actores han hecho un pequeño video para relatarnos las experiencias que estamos por vivir nosotros también eh, en nuestro próximo encuentro en el laboratorio. ¿Sí? Em, Otra cosa que podríamos ver aquí, que es importante que hagamos, era este, vamos a ver, una cosa importante también aquí en la orientación del curso es que la orientación nos tiene que indicar en la parte del cronograma. En este momento estamos en
dijimos que tenemos aquí en el cronograma que eh, la entrega de reporte 3, que correspondería a lo que vamos a hacer en la sesión presencial 3, sería de la práctica número 6. ¿Sí? Esa es la práctica. Entonces, nos va a tocar reportar. Entonces, es importante también que demos de alguna manera algún tipo em, de énfasis, ¿no? Tipo de énfasis a, em, a esta práctica, sobre todo para tenerla bien completa y tener los números y los cálculos bien claros. Estamos, ok. Otra cosa, entonces, bueno, de acuerdo a fechas, estamos acá, ¿no? Estamos en fecha del 17 de marzo al 23 de marzo y es 22. Entonces, bueno, aquí lo que nos va a tocar en esta semana es la entrega del reporte número 2, ¿sí? Que ustedes ya tienen listo o van a estar terminando entre hoy y mañana, ¿verdad? Para poder entregarlo. Em, Algo que estoy notando aquí en el cronograma es que la tutoría virtual 4, que es esta reunión que estamos haciendo en este momento, en realidad está planteada para la siguiente semana. Entonces, sí, tenemos entre la tutoría presencial 1 y la 2, y teníamos una semana, pero aquí veo que más bien entre la 2 y la 3 hay 2 semanas. Y acá también hay 2 semanas, pero es por la Semana Santa. Y acá sí, está bien. Disculpen que, mm, que hasta ahora note esto, chicos, ¿verdad? Eh, de nuevo, un poco es que esta es la primera vez que doy el curso semestral, ¿verdad? Y no había sido tan fino para notar esta diferencia. Digamos, en el curso cuatrimestral, nosotros nos reuníamos en el laboratorio cada 15 días. O sea, una semana sí, la otra semana no, una semana sí, la otra semana no. Y así 4 veces, hasta completar 4 veces. Pero aquí lo que estoy viendo es que nosotros nos vimos el sábado pasado, que fue en este momento. Nos vimos el sábado pasado y hoy estamos aquí, en esta semana más bien. Y según yo, nos íbamos a reunir para el laboratorio 3 la siguiente semana, pero veo que no, ¿verdad? Veo que no, la próxima semana no nos reunimos presencial, sino que em, el laboratorio 3 es hasta la semana todavía a la que sigue. Vamos, entonces, bueno, buena cosa que estemos repasando también el cronograma para que no tengamos malentendidos y todos estemos claros. Bueno, no importa, a pesar de que aquí la tutoría 4 está planteada para la próxima semana, ya estamos por acá, entonces igual lo que vamos a decir hoy no va a cambiar con lo que fuésemos a decir próxima semana, entonces aprovechamos y salimos de una vez
eh, de esto y ya conversamos sobre las prácticas, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí para analizar? Creo que necesitamos nosotros para conversar aquí sobre el laboratorio. Es el manual de laboratorio. Entonces, por aquí está el manual. Y entonces vamos a ir a buscar aquí donde están las prácticas 5 y 6. Que la práctica 5 está en la página 49. Ok, ahí estamos entonces. ¿Sí? Muy bien, entonces la práctica 5 se titula Relaciones estequiométricas. ¿Sí? Y eh, los objetivos es identificar los componentes de una ecuación química y la información que se obtiene sobre los procesos químicos, determinar las relaciones cuantitativas existentes entre los reactivos y los productos de una reacción química, calcular los rendimientos teóricos para compararlos con los rendimientos experimentales obtenidos en un proceso químico. Los materiales son sencillos, tenemos una prensa, un soporte, un beaker, tubo de ensayo resistente al calor, cheros, una espátula, la balanza y una pinza. Y los reactivos son los materiales que deberán aparecer en su cuadro de constantes físicas y químicas. Son el clorato de potasio y el óxido de manganeso 4. Bien, entonces ya en nuestra sesión de laboratorio anterior habíamos eh, ya hecho un experimento en relación con reacciones químicas. Este experimento número 5 es una continuación de esa temática, pero algo que hicimos en la sesión anterior es que vimos tipos de reacciones, ¿verdad? Vimos reacciones de neutralización, reacción de precipitación, reacciones de oxidación, reducción, y vimos en la vida real, ¿verdad? Y en la experiencia, qué pasa con esas reacciones, cómo las visualizamos, usamos fenolftaleína, vimos el color púrpura bonito y todo esto, ¿verdad? Pero fue algo como para ver las características. En cambio, en este experimento 5, lo que nos interesa son los cálculos que nosotros podemos hacer con las ecuaciones químicas. Entonces, bueno, aquí nuevamente habla sobre cosas generales de las reacciones, ¿verdad? Las, em, lo que nos habla es de algunas cosas básicas que tienen las ecuaciones químicas, ¿verdad? Recordemos que tiene que indicar los estados de agregación de las sustancias, o sea, si está en sólido, líquido, gaseoso o acuoso. Pueden también indicarse algunas condiciones especiales bajo las cuales se lleva a cabo la reacción, o sea, indicar a qué temperatura o a qué presión, o si existe alguna presencia de catalizadores o alguna otra condición especial. Y también la proporción de las sustancias involucradas en la reacción, o sea, nos tiene que indicar cuántos moles por cada cuántos moles de lo otro produce una determinada cantidad de moles de los productos.
¿sí? Súper. Entonces, por supuesto que ya sabemos también que las reacciones lo que hacen es indicarnos cómo los materiales iniciales cambian, ¿sí? Y generan unas sustancias finales a las que les llamamos productos. Entonces, hay una palabra aquí en química llamada estequiometría, que son de esas palabras que son muy raras y que no solo las encuentra cuando estudia química. Eh, entonces, la estequiometría de lo que se trata es de estudiar eh, estudiar las proporciones en que las sustancias reaccionan. Cuando decimos estequiometría, nos estamos refiriendo a esas relaciones de masa o de moles que existen entre las sustancias que participan en un determinado cambio químico. Entonces, esas proporciones al final se determinan muy básicamente por medio de los coeficientes que equilibran la reacción química. Y también hemos visto lo que significa que una ecuación química se encuentre balanceada. Entonces, ¿verdad? Aquí viene un esquema básico de qué es una reacción, donde los materiales a la izquierda, los materiales que están a este lado, al lado izquierdo, son materiales que le llamamos iniciales y son los reactivos. Los reactivos, si hay más de un reactivo, se separa uno del otro por medio de un símbolo de más. ¿Hay reacciones de un solo reactivo? Sí. ¿Hay reacciones de dos reactivos? Sí. ¿Hay reacciones de más de dos reactivos? Sí. Pero en realidad, los cambios químicos o las reacciones químicas son, bueno, son miles de reacciones las que se conocen y eh, hay algunas que tienen características comunes, pero en general varían bastante. ¿Sí? Y estas sustancias iniciales entonces van a interactuar entre sí. Y la flecha lo que hace es indicarnos hacia dónde eh, se dirige el cambio de las sustancias y a la derecha de la flecha se ponen las fórmulas de las sustancias producidas. Que igual si es más de una sustancia diferente la que se produce, se separan una de la otra por medio de un más. Y los números que están, o las letras minúsculas en rojo que están aquí colocadas delante de las otras mayúsculas, es lo que llamamos coeficientes estequiométricos. Son los números que balancean la reacción y que eh, nos darían cuál es la proporción en la que reaccionan los materiales. Ahora, algo en lo que se centra más este experimento es en un concepto que denominamos porcentaje de rendimiento. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cuando yo balanceo una reacción química, ya la tengo correctamente balanceada, yo podría decir, bueno, si tengo estas cantidades de los materiales A y B, si yo tengo esas cantidades, ¿cuánto puedo producir de los productos C y D? Sí, yo puedo hacer ese cálculo sin hacer la reacción, yo puedo hacer el cálculo y determinar cuánto yo podría producir de las sustancias llamadas productos a partir de una determinada cantidad de reactivos. Ese cálculo que yo estoy haciendo eh, utilizando la reacción química balanceada sin
realmente hacer el experimento para ver cuánto yo puedo producir si hago el proceso, es lo que se denomina el rendimiento teórico, ¿sí? Entonces, basado en los números iniciales que yo pretendo utilizar de materiales y basado en la reacción química balanceada, hago el cálculo matemático para determinar por medio de proporciones cuánto producto puedo generar. Pero algo que es muy interesante en química es que em, en la práctica, esas predicciones de cuánto yo puedo producir pueden variar. Em, y yo sería un poco más específico aquí al decir pueden variar. Más bien pueden variar cómo, variar cómo, ¿verdad? ¿En qué sentido? Más bien siendo un poco más específicos en esta frase sería que en la práctica esas predicciones suelen ser menores, ¿sí? No solo es que varíen, sino que suelen ser menores. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, si aquí, por dar un ejemplo muy sencillo, si con estos materiales yo hago los cálculos y pudiese producir aquí 200 gramos de los dos productos, y entre los dos productos pudiera producir 100 gramos, cuando yo hago la reacción química en la vida real, cuando la hago en el laboratorio, normalmente lo que yo obtengo de productos es ese 100 que yo había determinado teóricamente o menos, ¿sí? Si obtenemos justo lo que habíamos predicho, entonces diríamos que el porcentaje de rendimiento es 100%, porque yo obtuve justo lo que decía el cálculo que debía obtener. Pero lo que es más común es que yo obtenga poco menos de lo que se suponía iba a obtener. Entonces, en ese caso, el porcentaje de rendimiento no sería 100, sino que sería menor, 90, 80, 70, ¿verdad? Ahí habría que hacer el número para ver cuánto es. Entonces, cuando ya yo hago el experimento y determino las masas que obtuve experimentalmente, a eso se le conoce como rendimiento experimental. Entonces, lo que se conoce en química y en el estudio de las reacciones químicas como porcentaje de rendimiento no es otra cosa más que el cociente entre el rendimiento experimental y el rendimiento teórico, y eso multiplicado por 100. Por eso decíamos, si el rendimiento experimental fuese igual que el rendimiento teórico, cuando yo divida estos dos me va a dar 1, porque son iguales. Ese 1 multiplicado por 100 me daría un rendimiento teórico de 100%. Pero lo usual es que el rendimiento experimental sea un poquito menor que el teórico. Entonces, cuando yo hago este cociente y multiplico por 100, me va a dar menos de 100. Profe, ¿podría ser posible que el porcentaje de rendimiento me diera más que 100? No, eso no es posible. Porque cuando yo calculo el rendimiento teórico, estoy calculando la cantidad máxima posible que yo puedo generar de productos. Eh, entonces no podría ser que cuando yo haga el experimento en la vida real, la cantidad que yo obtenga sea superior al máximo posible. Podría llegar a ser igual si la reacción salió perfecta,
si todas las condiciones se controlaron para que de verdad el rendimiento fuera exactamente el teórico, entonces nos dio perfecto, podría darse ese caso, pero no podría ser que el rendimiento experimental superase al rendimiento teórico. Así que cuando estemos en el laboratorio obteniendo nuestros datos y hagamos este cálculo, si vemos que nos está dando más de 100, algo tenemos equivocado, ¿sí? Porque eso simplemente no es posible en química, ¿sí? Recordarán que en la sesión anterior presencial estuvimos hablando un poco de aquellas historias, ¿verdad? De hacer vino sin uvas. Es algo así, ¿verdad? Si uno saca el rendimiento ahí de ese proceso, uno dice, de ahí no, si yo solo tenía agua y después del proceso tengo no solo agua con uvas, es que recuerden que el vino tiene que llevar unos meses de añejamiento, a veces años, ¿verdad? Tienen que hacerse fermentaciones y de hecho no es jugo de uva, al final el vino tiene un contenido alcohólico que es el resultado de meses, semanas o meses de fermentación de las bacterias que se van comiendo los azúcares de las uvas y van generando alcohol. Entonces eso para nada es instantáneo, ¿verdad? Eh, y simplemente decir de que se genera un producto tan complejo como el vino a partir de agua de pozo sin agregarle nada más, sería un caso como este, ¿verdad? En que yo estoy en la práctica obteniendo más de lo que se debería obtener en la teoría. Y eso en ciencias es imposible. ¿M? Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, nosotros aquí lo que vamos a hacer en este experimento es que vamos a utilizar una sustancia que se llama clorato de potasio. El clorato de potasio es muy interesante de estudiar precisamente para lo que nosotros queremos, porque resulta que él sufre una descomposición térmica. ¿Eso qué significa? Utilizando aquí la expresión 5.2, yo cuando tengo el clorato de potasio, este 2 es el que equilibra la reacción, pero la fórmula del clorato de potasio es esta, ¿verdad? El clorato de potasio sólido, cuando se calienta, este triangulito que se pone aquí significa calentamiento. Y este óxido de manganeso 4 que se pone encima de la flechita, lo que indica es que es un catalizador que se debe utilizar en el proceso. Cuando yo tomo entonces el clorato de potasio y lo caliento en presencia de un catalizador, él se descompone. Entonces el clorato de potasio sólido produce cloruro de potasio, que también es sólido, y produce 3 moles de otro producto que es oxígeno. Y el oxígeno tiene la particularidad de que es un producto gaseoso, ¿sí? Entonces, em, ¿qué va a suceder? Nosotros vamos a tener inicialmente una masa de clorato de potasio. Le vamos a agregar una punta de espátula de óxido de manganeso 4. Y estas dos sustancias juntas van a tener un peso inicial. ¿M? Nosotros vamos a empezar a calentar el tubo de ensayo donde están esos materiales. Alguien diría, bueno, ¿cuál es la masa final del proceso? Bueno, recordando de nuevo, la masa no se crea ni se destruye. Así que si inicialmente yo tenía, por decirles algo, entre estos dos reactivos, ¿verdad? El catalizador y el reactivo, entre estos dos materiales,
mi tubo de ensayo pesaba, por decir un número, 15 gramos, pues luego del proceso debería pesar 15 gramos también, porque la masa no se crea ni se destruye. Pero lo que pasa aquí, interesante en este proceso, es que el oxígeno es gaseoso. Entonces, el tubo de ensayo donde nosotros vamos a hacer el calentamiento va a estar abierto, no va a tener un tapón. Entonces, cuando el oxígeno se empiece a generar, se va a escapar del tubo. Entonces, de nuevo, regresando al ejemplo de que inicialmente entre estos dos materiales fueran 15 gramos. Lo que nos tiene que suceder a nosotros en el laboratorio es que empezamos a calentar y luego del primer calentamiento pesamos el tubo de ensayo y ya no va a pesar 15, va a pesar menos. ¿Sí? Por decir algo, 14,5 o 13,9, algún valor por ahí va a pesar menos. ¿Y por qué va a pesar menos? ¿Qué pasa? ¿Se está desapareciendo la materia? No, sino que va a pesar menos porque se está produciendo oxígeno, pero como no le tenemos un tapón al tubo, el oxígeno se está escapando del tubo y entonces consecuentemente esa masa que se está escapando ya no está en el tubo. Pero entonces cuando nosotros pesemos el tubo final y veamos de que pesa menos, sabremos que esa diferencia de peso entre lo que debía pesar inicialmente y lo que nos está pesando al final es debido única y exclusivamente al oxígeno producido. Entonces nosotros, la diferencia de esos dos pesos es la masa de oxígeno producido. Y ya teniendo la ecuación química balanceada, si nosotros sabemos cuánta masa de oxígeno se está produciendo, vamos a poder sacar por relaciones estequiométricas cuánto es la masa de cloruro de potasio producida también. Y al mismo tiempo también vamos a poder relacionar esa diferencia de peso o ese oxígeno producido con la cantidad de clorato de potasio reaccionado, ¿sí? Porque ya esas proporciones se conservan. Aquí la proporción es que 2 moles de clorato de potasio reaccionan con 2 moles, producen 2 moles de cloruro de potasio y producen 3 moles de oxígeno gaseoso. Entonces, esta relación 2, 2, 3 se mantiene siempre. Así que cuando nosotros ya sepamos cuánto es lo que se produce de oxígeno, ese 3, 2, 2 lo podemos utilizar para calcular entonces cuánto es lo que reaccionó del reactivo y cuánto se produjo del primer producto. ¿Sí? Vean que el cloruro de potasio, que es el otro producto de la reacción, es un sólido. ¿Sí? O sea, él se va a quedar dentro del tubo de ensayo. Y nosotros simplemente no lo podemos distinguir cuando él se produzca. De hecho, el cloruro de potasio es blanco y el clorato de potasio también. Entonces, digamos, cuando él aparezca no va a ser notorio para nosotros. Pero por fortuna, como el oxígeno es gaseoso, la diferencia de peso es lo que nos va a ayudar a encontrar la pista necesaria para determinar cuánto es lo que reaccionó aquí en este proceso. ¿Ok? La idea aquí es que vamos a calentar el tubo de ensayo por unos 10 minutos, lo vamos a dejar enfriar y vamos a pesarlo. Cuando ya tengamos esa lectura de peso, vamos a volver a calentar otros 10 minutos aproximadamente, dejamos enfriar y volvemos a pesar. Eso lo vamos a repetir unas 3 o 4 ocasiones hasta que veamos que ya después de calentar y enfriar, ya el peso final del tubo ya no está cambiando. Ya cuando el tubo, ya cuando el peso del tubo ya no esté cambiando, ¿qué significa que no cambie? De que no se produjo más oxígeno, porque el oxígeno es lo que está haciendo cambiar el peso. Y si ya no se produjo más oxígeno, significa que ya la reacción llegó a su máximo. Y entonces ahí es a donde vamos a determinar nuestro
rendimiento experimental, ¿sí? Basado en el peso final del tubo, ese peso que ya no cambió a pesar de los calentamientos repetitivos. Vamos. ¿Alguna duda o algún comentario respecto al, a esto que acabamos de mencionar? El concepto de rendimiento o el procedimiento que vamos a ejecutar. ¿Dudas o consultas? ¿Están ahí? ¿No están ahí? ¿Y se escucha? ¿No se escucha? Por el momento, al menos a mí me queda todo claro. Perfecto. Gracias, Lisbeth. Muchas gracias. Em, bien, bueno, acá lo que dice el procedimiento básicamente es eso, ¿verdad? Vamos a tomar de 1 a 2 gramos de clorato de potasio, ¿verdad? Esto, ¿verdad? No tiene que ser ni 1.0 ni 2.0 exactamente. Es un valor aproximadamente que ande por aquí, ¿sí? O puede ser un poquito menos o un poquito más. La cuestión es que, aunque este es como un dato guía, sí es muy importante anotarlo bien, bien, bien con todos los decimales y demás, porque este experimento es cuantitativo, ¿sí? Y que necesitamos que los números queden bien, bien realizados y determinados. Bien, entonces no, lo que se va a hacer es hacer este arreglo aquí, ¿verdad? Con un soporte, un mechero, el clorato de potasio ya va a estar dentro del tubo y vamos a comenzar a calentarlo, ¿sí? Claro, antes a este 1 o 2 gramos de clorato de potasio le tenemos que haber agregado una punta de espátula de óxido de manganeso 4, ¿sí? El óxido de manganeso 4, aquí lo pusimos, ¿verdad? Encima de la flecha es un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Son sustancias que se colocan en las reacciones químicas para hacerlas más rápidas. Pero en sí, los catalizadores no son un reactivo, o sea, no se consumen conforme la reacción se va ejecutando, ¿m? Ni tampoco son considerados parte de los productos. ¿Qué pasa si una reacción uno no pone el catalizador? Pues es más lenta, ¿verdad? Incluso hay reacciones que son tan lentas que si uno no les pone el catalizador, pareciera más bien que la reacción no está ocurriendo, ¿verdad? Porque ocurre a una velocidad tan lenta que pareciera que nada está sucediendo, ¿sí? Entonces los catalizadores se utilizan para acelerar el proceso de reacción, ¿de acuerdo? Eso es un concepto importante también que vamos a estar utilizando aquí en este experimento. Entonces, no, mm, vamos a estar calentando 10 minutos, ¿sí? Eh, Luego vamos a dejarlo enfriar. Cuando esté frío, lo vamos a pesar, ¿sí? Lo vamos a pesar. Em, y cuando ya tengamos ese peso del tubito frío, vamos a repetir los pasos. ¿Hasta cuándo lo vamos a repetir? Hasta obtener una masa final constante. Eso es una técnica también muy utilizada en los laboratorios analíticos de química. Generar procesos, o sea, se utiliza calor para hacer algún tipo de secado o algún tipo de reacción química. ¿Hasta cuándo? Hasta obtener una masa final constante. ¿A qué se refieren con eso? Que estos son procesos repetitivos y cíclicos. Pero cuando de una repetición a otra ya la masa no está cambiando, se dice que hemos llegado a una masa final constante.
Y entonces ahí podemos decir que el proceso ha llegado a su final. Aquí sí vemos el cuadrito de resultados que vamos a tener que llenar. Vemos que tenemos masa del tubo vacío, masa del tubo con el catalizador, masa del tubo con el catalizador y con el reactivo, ¿sí? Si yo resto estas en la fila 2 y 3, me daría la fila 4, que es la masa únicamente del reactivo. Y ya ahí empiezo con los calentamientos, ¿verdad? Entonces, masa del tubo después del primer calentamiento, ¿verdad? Vuelvo a calentar en frío y voy con la masa del tubo en el segundo calentamiento. Nuevamente vuelvo a calentar y voy con la masa del tubo en el tercer calentamiento. Nosotros estimamos que con 3 veces que repitamos esto debería ser suficiente. Pero si por alguna razón no estamos llegando a masa constante, habrá que repetirlo tal vez una vez más. Muy bien, entonces ya con esos datos ya vienen los cálculos, que sería la masa de cloruro de potasio producido, sería una relación ahí de restas, ¿verdad? Y con eso finalmente obtendríamos cuánto sería el cloruro de potasio que se obtuvo. Recordemos que estas masas que nosotros vamos a ir obteniendo aquí, si yo las resto de la masa original, que era esta de acá, lo que yo hago con esa resta de masas sería obtener cuánto oxígeno estoy produciendo. Entonces, basado en eso, yo puedo sacar cuánto es el cloruro de potasio producido. Vamos. Bien, y entonces, pues aquí la determinación del porcentaje de rendimiento vendría siendo, esto lo podemos hacer en la pizarra ya, cuando nos reunamos, calcular cuánto es el KCl producido teóricamente, ¿sí? Y esto debe ser igual o superior al KCl producido en el experimento. De manera que cuando dividamos lo experimental entre lo teórico, nos dé 100 o menos. Muy bien. Bueno, entonces ese sería el experimento 5. La siguiente práctica que vamos a tener, y esta es la que se va a tener que reportar, ¿sí? O sea, la que vamos a tener que hacer como reporte, es la determinación del calor específico del hierro. Aquí dice también y del calor de combustión de un alimento, pero vieras que em, esto no lo vamos a hacer. Normalmente esta parte no la realizamos en el laboratorio. Entonces solamente es eh, la determinación del calor específico del hierro. Vamos. Entonces, dentro de los objetivos, comprender los conceptos involucrados en calorimetría, analizar el comportamiento de la transferencia de energía entre cuerpos en un sistema aislado. Profesor, Com- sí, disculpe la interrupción. Usted dijo, bueno, está diciendo que esa parte no se hace en el laboratorio, pero en el ujú. reporte, Así, gracias, Rui. Eh, no, recordemos que el reporte lo que nosotros hacemos es informar sobre lo que nosotros realizamos en el laboratorio, ¿verdad? Informamos nuestros resultados y discutimos nuestros resultados, ¿verdad? Para de esa manera eh,
llegar información al lector del reporte de, de qué se trató el experimento, qué obtuvimos, por qué lo obtuvimos y a qué conclusiones llegamos gracias a lo que pudimos experimentar. Entonces, eh, si esta parte, como les digo, no la vamos a realizar, pues tampoco debería estar en el reporte. ¿Sí? Ahí estamos. Sí. Em, en el objetivo 3 sería comparar los calores específicos de diferentes metales. Y en la parte 4 sería determinar el calor de combustión de un alimento. Bueno, esto justamente estamos diciendo que no lo vamos a realizar. ¿Sí? Entonces, los objetivos también de la práctica serían el objetivo 1, el objetivo 2 y el objetivo 3. ¿Sí? Aquí tenemos lo que son los materiales, eh, paso calorimétrico. eh, Esto es algo nuevo que no hemos usado hasta el momento, lo vamos a utilizar para esta práctica. Tubo de ensayo, balanza granataria, plantilla de calentamiento, termómetros, espátula, beaker y probeta. Materiales, clavos de hierro. ¿Sí? Otra vez una incógnita, vamos a tener un metal incógnito. Entonces, profe, ¿qué em, propiedades físicas y químicas y peligrosidades tiene el metal incógnito? Eh, no sabemos, ¿verdad? Porque no sabemos cuál es el metal. Entonces, pues en el cuadro de constantes físicas y químicas y peligrosidades para este experimento, ustedes llevarán las características del hierro, las características del agua destilada, ¿sí? Pero no pueden llevar las del metal incógnito porque ustedes no saben cuál es. Vamos. Pero metales comunes, por si quieren tal vez adelantarse un poco y tal vez investigar un poquito, ¿verdad? Metales comunes que tenemos normalmente en el laboratorio son zinc, plomo, aluminio, cobre, hierro, pero ya lo vamos a usar en los clavos, ¿verdad? Estos son metales comunes que utilizamos normalmente en el laboratorio. Estamos bien. ¿De qué se trata este experimento? De algo muy interesante también que involucra a la química y es el tema de la energía, particularmente el calor, particularmente el calor. Ciertamente también en química la energía eléctrica está también altamente relacionada con la química, ¿verdad? Y si lo piensan, energía eléctrica, eléctrica es, ¿qué es eléctrico? Bueno, de la electricidad. ¿Y qué es la electricidad? Un flujo de electrones, ¿verdad? Entonces, wow, interesante, ¿verdad? Porque quiere decir que entonces, si la electricidad es un flujo de electrones y la química estudia la materia y la materia está compuesta de electrones, pues entre la electricidad y en la materia hay una íntima relación, ¿de acuerdo? Em, entonces, pero en este experimento y en muchísimas aplicaciones, el tipo de energía relacionada con las reacciones químicas suele ser calor. Y entonces,
el estudio de cómo el calor se mueve, cómo se puede aprovechar, se conoce como termodinámica. Entonces, la termodinámica se centra, perdón, en analizar cómo ocurren las transferencias de energía entre los cuerpos, ¿sí? Y en determinar esas cantidades de energía, ¿sí? Cuantificarlas. Eso es lo que hace la termodinámica. Analizar cómo ocurren cómo ocurren las transferencias y de qué cantidad de energía estamos hablando, ¿sí? Entonces, aquí básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un, un vasito, ¿verdad? Es un recipiente que normalmente le llamamos vaso calorimétrico o calorímetro. En este caso, bueno, hay varios diseños, pero el que vamos a utilizar es que le llamamos tipo vaso, ¿sí? Imagínense que esto es como un vasito aislante, ¿verdad? Creo que todos habremos usado en alguna ocasión un termo, ¿verdad? Que son de esas botellas que, por decir algo, uno les pone café caliente, ¿verdad? En la mañana, la cierra y no sé, se va de paseo y no sé, unas 4 o 5 horas después le dan ganas de tomarse un cafecito, entonces abre el termo, saca el café del termo y el café está igual de caliente que cuando lo serviste, ¿verdad? Porque el termo está compuesto en sus materiales y también sus paredes, tienen un diseño y un recubrimiento que impide que el calor se transfiera. Entonces, conserva la temperatura de lo que uno haya puesto adentro, ¿verdad? Ahí di el ejemplo del café, ¿verdad? Pero esos vasos también sirven para preservar el frío. O sea, por ejemplo, uno podría poner ahí un refresco, ¿sí? Bien frío, lo pones dentro del termo y abres el termo horas después, ¿verdad? Y te sirves y sigue igual de helado que cuando lo introdujiste originalmente. Entonces, él no calienta ni enfría, él no hace ninguna de esas dos opciones. Lo que hace es aislar térmicamente lo que se ponga dentro de él. Entonces, sea que lo que originalmente pusimos fuera frío o caliente, así va a permanecer porque los materiales impiden la transferencia de calor. Ambos. Entonces, estos vasitos están construidos con esos mismos principios. Nada más que por aquí tienen un orificio donde uno les puede insertar un termómetro y también otro orificio donde uno puede insertar un palito que en el fondo tiene algún tipo de aspa o de estructura que al moverlo agita el líquido que se ponga aquí adentro de, del vasito, ¿sí? Este líquido que se pone aquí adentro, ¿qué es? Bueno, como dice aquí, podría ser una mezcla de reactivos para que se lleve a cabo una reacción química y uno mida la temperatura o el cambio de temperatura debido a la reacción química. ¿Sí? Pero también podría ser para procesos físicos, que es como nosotros lo vamos a utilizar en esta ocasión, ¿verdad? Que sería que yo tenga aquí algún líquido, normalmente agua, a una cierta temperatura inicial y le agregue un metal o le agregue alguna otra sustancia que está más caliente, entonces cuando las dos sustancias entran en contacto, se van a mezclar y el calor se lo van a repartir entre las dos. Entonces, al final, la temperatura de todo lo que quedó aquí adentro va a ser un balance entre la temperatura que tenía el agua fresca inicial y la temperatura alta que traía el material que se le ingresó. Va a ser un valor intermedio entre esos dos. Entonces, por medio de unas ecuaciones que vamos a ver más adelante, vamos a poder hacer el cálculo de cuánto calor fue el calor que se
transfirió en ese proceso. ¿Sí? Básicamente eso es en lo que consiste entonces un calorímetro de tipo vaso. Entonces, bueno, algo que es fundamental en transferencia de calor y en termodinámica es que cuando yo tengo dos sustancias y están a diferente temperatura y esas sustancias se colocan en un cierto contacto que permita que el calor pueda moverse, em, la sustancia que esté más caliente le va a entregar calor o energía a la que esté más fría. De modo que la caliente se empiece a enfriar y la fría se empiece a calentar hasta que llega a un punto donde los valores se igualan. Ujú. Y entonces en ese punto se dice que ya se ha alcanzado el equilibrio térmico. Y entonces el flujo de calor entre esas dos sustancias, entre la fría y la caliente, es igual. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que digamos Q es la letra que se asigna en termodinámica para el calor. Q1, por decir algo, fuese el calor ganado por la sustancia que estaba fría. Ese calor ganado por la sustancia fría tiene que ser igual al calor perdido por la sustancia caliente original. ¿Sí? Eh, Cuando estamos en termodinámica, perder calor se simboliza como un flujo de energía negativo, por eso es que este Q2 tiene un menos adelante. Y cuando más bien un sistema, una sustancia, un cuerpo ha recibido calor o absorbido calor, se dice que el flujo de calor es positivo. Pero si yo estoy en un vasito térmico donde está perfectamente aislado y yo pongo una sustancia fría y una caliente en contacto aquí adentro, el calor no se va a escapar para ninguna otra parte porque el vasito está aislado. Entonces lo que quieren decir aquí es que va a haber transferencia de calor, sí, pero no desde el vasito hacia los alrededores porque el vasito está aislado, sino que la transferencia de calor va a ser internamente aquí entre la sustancia que está fría y la sustancia que está caliente. Y la cantidad de calor ganado o perdido respectivamente por cada una de ellas es el mismo valor. ¿Sí? Eso también nos deja otro punto importante de relacionar aquí en ciencias, y es que ya dijimos que la masa no se crea ni se destruye, ¿cierto? Bueno, con la energía pasa lo mismo. La energía no se puede crear ni tampoco se puede destruir. La energía únicamente se puede transformar y se puede transferir de un cuerpo a otro o de una sustancia a otra, pero nunca se pierde o nunca se destruye o se crea, ¿sí? Sino que lo que sucede es que se puede transformar. ¿Sí? Sí. Entonces, eh, ¿cuál es la idea aquí? Eh, Resulta que hay una ecuación que normalmente yo la llamo la ecuación básica del calor. ¿Sí? Si uno quiere determinar cuánto calor está involucrado en un determinado proceso, uno necesita cuatro datos. Número uno, necesita saber cuánta masa está involucrada. ¿Sí? Porque, por ejemplo, dando un ejemplo de la vida real, no será lo mismo calentar una tacita de agua para prepararnos un té eh, que una olla con agua para preparar una pasta, ¿cierto? Porque la tacita de té tiene menos agua y la olla tiene más agua. Entonces la cantidad de calor que se ocupa para elevar la temperatura de la tacita o de la olla es diferente.
Y de hecho, entre más masa yo tenga que calentar, más energía voy a requerir, ¿sí? Otros dos datos que yo voy a necesitar para determinar cuánta energía necesito para una transferencia de calor son las temperaturas finales e iniciales del proceso, ¿sí? De nuevo, volviendo al ejemplo de la tacita de té, no se ocupa la misma energía si yo ocupo llevar la tacita, no sé, de 25 grados Celsius a 50 grados Celsius, no será la misma energía que si yo de 25 grados Celsius quiero pasar, en lugar de pasar hasta 50, quiero pasar hasta 100, ¿sí? ¿Dónde se ocupará más energía? Bueno, se ocupará más energía en el segundo caso, porque si yo quiero llevar el agua desde 25 hasta 100, eso me tomará más energía que si la quiero llevar de 25 a 50. O sea, pensando en que yo voy a hacer esto en microondas, por decir algo, para elevar la tacita de 25 a 50 grados, podría gastarme un minuto y medio en microondas, ¿verdad? Pero si esa agua yo la quisiera hervir, llevarla hasta 100, probablemente yo tendría que poner unos 4 o 5 minutos en el microondas. O sea, necesitaría más energía, ¿sí? Parece algo obvio, pero, pero es porque lo tenemos muy palpable en nuestro día a día, ¿verdad? Cuando cocinamos o cuando hacemos algunas otras cosas en las que se requiere calentamiento, pero por supuesto que entre más masa, más energía voy a necesitar. Y por supuesto que entre mayor sea el cambio de temperatura que yo quiero realizar, también mayor será la cantidad de energía que necesito. Y un tercer factor que los científicos se dieron cuenta que influenciaba en cuánta energía se va a requerir para un determinado calentamiento es una propiedad física de la materia que se conoce con el símbolo Ce, ¿sí? O C sub E. ¿Esto qué significa? Significa calor específico, ¿sí? ¿Y qué es el calor específico? Es una propiedad de las sustancias, ¿sí? Es una propiedad física de las sustancias. Es una característica que tienen todos los materiales que existen en el universo. Lo que te dice el calor específico es una medición de qué tanta energía se necesita para un material determinado cambiarle su temperatura, ¿sí? Por decir algo, ¿verdad? El agua es un material que nosotros utilizamos muchísimo, ¿verdad? A diario en el laboratorio. Y el calor específico del agua es 4.18. 4.18. Ya es algo propio de ella, ¿verdad? Yo lo puedo modificar eso, ¿no? O sea, es una propiedad, ¿verdad? Es una propiedad de la sustancia. Y hay otros materiales metálicos, si no me equivoco, el hierro, si no me equivoco, tenía un valor de 0.7. Y aquí nosotros, si hacemos un comparativo, vemos que el calor específico del hierro es menor que el del agua. ¿Qué interpretación le daríamos a esto o qué significa que el hierro sea menor que el agua en el calor específico? Bueno, una sustancia como el hierro con menor calor específico, diríamos que se calienta más fácilmente o más rápidamente que el agua, ¿sí? Si yo tuviera la misma cantidad de agua que de hierro y les doy la misma cantidad de energía, recordemos que la energía se mide en unas unidades llamadas joules o julios. Si yo a ambas masas iguales les doy la misma cantidad de energía, em, el hierro va a subir mucho más de temperatura que el agua. ¿Por qué? Porque un calor específico pequeño
significa que con poquitos joules yo genero un alto cambio de temperatura. ¿Sí? Esa es la interpretación del calor específico. Mientras que el agua, al tener un calor específico alto, significa que eh, cuando yo le doy cierta cantidad de joules, su temperatura no sube tanto. Por decirlo así, es más resistente a incrementar su temperatura. ¿Ok? Entonces, los metales, aquí pusimos el hierro, pero los metales en general tienen calores específicos pequeños. Eso los hace muy buenos transmisores del calor. Por eso es que las ollas son metálicas, ¿sí? Las ollas que usamos en casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los metales transfieren muy bien el calor. ¿M? Entonces, pues eso es algo deseable cuando estamos en un proceso de cocción. ¿Vamos? Bien, entonces al final el calor es la multiplicación de la masa de la sustancia involucrada, su calor específico, que es una propiedad de la sustancia, y el tamaño del cambio de temperatura que yo quiero realizar. Eso sería los tres componentes que afectan el calor. Ujú. Bien, entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es que em, vamos a tener una determinada masa de agua, ¿sí? Le vamos a llamar masa 1. Esa agua va a estar a una temperatura 1 inicial. Nosotros vamos a medir una cantidad de masa de agua, ¿ok? Esa eh, masa va a ser más o menos unos 25 o 50 gramos. Esa agua va a estar a temperatura ambiente en alajuela, digamos que es la temperatura inicial que va a tener ella. Pueden ser que unos 26, 27 grados ese día. ¿Ok? Por otro lado, nosotros vamos a tomar eh, un vidrio de reloj y vamos a medir una determinada masa de clavos de hierro. ¿Sí? ¿Cuánto? Creo que andaba como por unos 20 gramos lo que se ocupa pesar. ¿Ok? Esos clavos los vamos a colocar en un tubo de ensayo. Y dentro del tubo de ensayo, además de los clavos, vamos a colocar agua y vamos a poner a calentar ese tubo. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues el agua se va a calentar y al mismo tiempo los clavos que están dentro de ella se van a calentar. ¿Y hasta cuándo lo vamos a calentar? Bueno, cuando ya veamos de que el agua dentro del tubo de ensayo está burbujeando, esa sería como la temperatura de ebullición del agua. Más o menos igual en Alajuela debe dar un valor de unos 98 grados Celsius. Entonces, cuando em, ya los clavos hayan estado ahí en el agua hirviendo unos 10 minutos, ya diríamos que esa temperatura a la que el agua está hirviendo sería la temperatura inicial de los clavos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok. em, Vamos a remover los clavos del agua caliente y vamos a colocar los clavos dentro del calorímetro. Pero antes, en el calorímetro, en el vasito calorimétrico, antes ya hemos colocado la masa de agua que habíamos pesado inicialmente. ¿Sí? Entonces esa masa de agua ya está en el calorímetro, tiene una temperatura inicial 1. Ya la masa de clavos la pesamos y ya
los llevamos hasta la temperatura de ebullición del agua, que va a ser como unos 98 más o menos. Esa sería la temperatura inicial 2. Cuando yo vierta los clavos dentro del calorímetro donde está el agua, ¿qué va a pasar? Pues la temperatura del agua va a subir y la temperatura de los clavos va a bajar. ¿Hasta qué valor? Bueno, eh, van a llegar ambos a la misma temperatura, tanto los clavos como el agua que está dentro del calorímetro. Y esa temperatura final la vamos a medir dentro del calorímetro y es esta temperatura que está marcada aquí como TF. ¿Sí? Esa es la temperatura final. Vean que no dice temperatura inicial, temperatura final 1 y temperatura final 2, como si se dice temperatura inicial 1 y temperatura inicial 2. ¿Por qué? Bueno, las temperaturas iniciales son distintas. La del agua fresca va a ser como unos 27 y la de los clavos que estaban dentro del agua hirviendo va a ser unos 98. Estas temperaturas iniciales son distintas. Pero la temperatura final es la misma, porque ya los clavos y el agua fresca los vamos a mezclar juntos en el calorímetro. ¿Sí? Si vemos esta ecuación, esta expresión 6.2, solo hay un término que no he resaltado en color, que es el que dice CE2. ¿Qué es este CE2? Bueno, este sería el calor específico del metal. ¿Sí? Dígase en este caso, si son los clavitos de hierro, pues sería el calor específico del hierro. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea aquí en este experimento? Nosotros vamos a medir todas las variables que están aquí coloreadas, las vamos a medir. Y ya cuando las tengamos todas medidas, vamos a despejar el calor específico 2 para calcularlo. ¿Sí? Y precisamente eso es lo que se hace aquí en la expresión 6.3. Si ustedes ven aquí, precisamente tenemos el CE del material, que es el calor específico 2, lo tenemos por aquí despejado, ¿verdad? Entonces, esta ecuación 6.2 y 6.3 son la misma, nada más que en la 6.3, este valor que estaba encerrado aquí en la nubecita está despejado. Entonces la ecuación queda en esta forma. Y entonces, eso es todo esto que acabamos de decir, lo vamos a hacer dos veces. Uno es con clavos de hierro, o sea, nosotros sí sabemos que el calor específico del metal lo podríamos buscar como el calor específico teórico del hierro. Y la segunda repetición del experimento es con un metal incógnito. No les vamos a decir a ustedes cuál es el metal. Tienen que hacer todo el procedimiento igual y determinar el calor específico del material desconocido. Y como decíamos aquí, pues ya este dato se los había dado, ¿verdad? El calor específico del agua es 4.18. Es un valor muy importante que nosotros tenemos que tener presente. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas o comentarios respecto a este otro experimento y lo que hemos comentado aquí? No, todo muy claro, profe. Excelente. Bien, entonces, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? Vamos a medir 50 mililitros de agua destilada. Eso se va a poner dentro del vasito calorimétrico. Luego, lo que vamos a pesar de clavitos de hierro va a ser unos 25 gramos. Y luego vamos a hacer lo que ya yo les relaté, ¿verdad? Vamos a poner esos clavitos dentro de un tubo de ensayo y luego el tubo de ensayo con los clavitos lo vamos a poner dentro de un beaker con agua hirviendo y lo vamos a dejar ahí unos 10 a 15 minutos para garantizarnos de que los clavitos se hayan calentado
con el agua hirviendo, ¿sí? Eh, y entonces después combinamos las dos sustancias y vamos a, con el termómetro, vamos a ver cuál es la temperatura máxima que alcanza el agua, ¿sí? Esta temperatura no va a subir infinitamente, ¿verdad? Aunque los clavos estén hirviendo y los pongamos dentro del agua, el agua no va a subir su temperatura infinitamente, va a llegar a un máximo. Eso es lo que nosotros vamos a notar como temperatura final, ¿sí? Y como dice el punto 12, vamos a repetir, nada más que vamos a usar un metal que no les vamos a decir qué es, para que sea un poquito más interesante, ¿sí? ¿Cuál es nuestra idea aquí? Bueno, algo que ustedes sería excelente que lleguen al laboratorio es el dato de cuál es el calor específico teórico del hierro, o sea, averiguar esto previamente, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, porque si el calor específico del hierro es 0.7, pero cuando estamos haciendo todos los datos y todos los cálculos en el laboratorio, en lugar de darnos 0.7 nos dio 5.8, algo hicimos mal. Si el calor específico del hierro es 0.7, ¿cuánto nos debería dar experimentalmente? Valor muy cercano, 0.8, 0.9, valor cercano a ese. Entonces, claro, si yo tengo previsualizado cuál es mi meta del valor que yo debería obtener, es claramente factible darme cuenta si los datos que yo estoy obteniendo corresponden con lo que en teoría yo debería obtener, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer eso con el metal incógnito si no sabemos cuál es? O sea, ¿cómo podríamos averiguar algunos calores específicos previo al laboratorio para ir preparados? Bueno, ya les dije, normalmente los metales que tenemos en el laboratorio son magnesio, aluminio, hierro, eh, cobre, zinc, em, plomo. Son los materiales con los que normalmente contamos. Entonces, em, podría ser averiguar el dato por lo menos de esos que son más comunes y así ya estaríamos más seguros. ¿Cuál es la idea del metal incógnito? De nuevo, digamos que averiguamos, ¿verdad? Nos dan un metal incógnito, hacemos los números y obtenemos que el calor específico del metal incógnito nos da 0.45. Y digamos que el calor específico del hierro teóricamente sea 0.45. Entonces, eh, eso me permitiría identificarlo, ¿sí? O sea, yo obteniendo eh, estaría obteniendo eh, un valor experimental y lo compararía con algunos valores teóricos que yo pueda tener y el que se me acerque al valor experimental yo podría eh, concluir de que ese es el metal incógnito. ¿De acuerdo? Es un poco lo que hicimos en la sesión pasada, ahora ya tuvimos una experiencia con una incógnita. En el caso de la sesión pasada no fue con algo numérico, sino que fue con un color, ¿verdad? En castellano se le llama. Entonces la idea es ejercitarnos aquí también en esto, pero tal vez ya con algo cuantitativo, numérico. ¿Estamos? Entonces esta parte B, ¿verdad? Como dice aquí, es opcional, ¿verdad? Ya dijimos que no lo vamos a hacer. Y bueno, ese es el cuadrito de resultados que vamos a estar manejando, ¿verdad? Em, Vamos a determinar una masa de agua, esa la vamos a agregar dentro del calorímetro. Vamos a medir su temperatura inicial, ¿sí?
Y después de que le agreguemos los clavos, vamos a determinar la temperatura final. Con la masa de agua, las temperaturas iniciales y finales y el calor específico de 4,18 podemos determinar el calor absorbido por el agua. Em, sí. Y eso lo vamos a hacer entonces primero con el hierro, ¿sí? Obtenemos todos esos datos con el hierro y después les vamos a dar una muestra de metal incógnito para que ustedes repitan lo mismo, pero sin saber cuál es la identidad del metal. Y la idea pues sería que ustedes traten de aceptar la identidad de la sustancia desconocida. ¿Estamos? Entonces, eso sería lo que tendríamos aquí como procedimiento. ¿Dudas o comentarios? Todo claro, profe. Súper bien. Entonces, como algo complementario a lo que acabamos de hacer, invitarles a que en la sección de videos ustedes puedan ver los dos videos que están aquí colocados, ¿verdad? Uno es sobre relaciones estequiométricas, como ya dijimos. Este está en relación con el experimento 5 y el otro video también eh, es la determinación del calor específico del hierro, que tiene que ver con el experimento 6. ¿Sí? Entonces, la idea sería completar su preparación para el próximo laboratorio. Em, ya conversamos aquí sobre los principios teóricos, también ya comentamos el procedimiento. Pues ver los videos ya nos ayudaría a terminar de prepararnos de manera adecuada y así poder ejecutar todo muy bien en el laboratorio en la próxima ocasión. Vamos. Bien, entonces recordemos, ¿verdad? Que primeramente aquí lo que hicimos fue revisar nuestro cronograma, ¿sí? En realidad estamos en esa semana, en la semana 7. En realidad no nos debimos reunir hoy, ¿verdad? Pero no pasa nada. Bueno, lo único que pasa es que la próxima semana que sí estaba puesta la tutoría virtual, van a estar libres, ¿sí? Esta tutoría virtual 4 la hicimos aquí. Entonces la semana 8 van a estar libres o libres no, pues la idea sería que vayan elaborando las libretas para las prácticas 5 y 6 y nuestra siguiente reunión sea presencial o virtual. En este caso, nuestra siguiente reunión es presencial y será hasta la semana 9, que es la semana del 31 de marzo al 6 de abril. Nos tocaría reunirnos 5 de abril, semana 5 de abril. Estamos bien. Entonces, bueno, de todas maneras, aquí estábamos grabando, así que eh, como de costumbre subiremos la grabación, la compartiremos con los demás. Para ustedes que han estado aquí, pues pueden volverla a ver si necesitan repasar o refrescar algo. Y si no, pues también la grabación quedará para quienes no se pudieron conectar y puedan verla posteriormente. Estamos. Bien. Entonces, sería todo por el día de hoy, chicos. Espero que estén muy bien. Em, yo espero revisar el reporte número 1 este fin de semana, entre hoy y mañana, para ir adelantando eso. Si ya para ese momento ya alguien
hubiese entregado el reporte 2, aprovecharía para también ir revisando eso y que también pues vayamos llevando esas actividades al día respecto a retroalimentación y calificación. ¿Estamos? Bueno, que descansen, que estén muy bien y estamos en contacto. Gracias, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Bye.